Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Date en cuenta, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Sagitario. Cariño, ¿cómo estás? Me sorprendes, corazón. Te mereces tu lectura bonus, mi querido Sagitario. Gracias por tu apoyo, cariño. ¿Después de cuánto tiempo? ¿Después de cuánto tiempo, cariño? Pero aquí estamos, ¿vale? Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo, ¿vale? Empezamos con el cuenco tibetano, cariño. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. Muy bien, cariño. Muy bien. Mi querido Sagitario, siento que muchos de vosotros hay mucha tensión con el tema de las relaciones personales. Puede ser pareja, puede ser familia, puede ser tu entorno también. Pero vas a tener algún tipo de encuentro o hay una propuesta, cariño, una conversación o de repente tú ya has quedado con esta persona. Yo te recomiendo, mi querido Sagitario, que no te dejes llevar por el impulso, tienes que ser más mental en este caso, ¿vale? Eres elemento fuego, cariño, y a veces explotas rápido, pero es por tu elemento nada más. ¿Por qué te digo que tienes que ser más mental? Porque para muchos de vosotros, cariño, te conviene tener esa conversación o ese acercamiento, o de repente tú con esta persona, no vaya a ser que te haga una propuesta, que a lo mejor, cariño, luego termines más confundida o confundido. Si tú de repente me dices, Richard, justo tengo una conversación con una persona que está relacionado con los sentimientos, esta persona, cariño, va a tirar más para él o para ella. ¿Cómo así, Richard? Todas las propuestas que te haga o la conversación que vosotros tengan va a ser, como se dice, casi al 100% para su propia seguridad, cariño, para su propia conveniencia, me están diciendo, mi querido Sagitario. Pero yo siento, cariño, que muchos de ustedes quizás me dice, Richard, creo que voy a ceder o quiero ceder por la familia, por los hijos, porque para ti es muy importante la unión de la familia o simplemente la tranquilidad de los tuyos, mi querido Sagitario. Pero tienes que actuar también cabeza fría, ¿vale? Cabeza fría. Si esta persona realmente te quiere o esta persona realmente quiere a tu entorno, cariño, también tiene que escuchar prácticamente tus propuestas, Sagitario. Tus propuestas, pero vas a tener una conversación. Hay una conversación, hay un acercamiento, vas a quedar con alguien. Si tú me dices, Richard, yo no tengo hijos o no tengo familia con esta persona, pero es cierto que voy a tener una conversación para poder aclarar los sentimientos o lo que esté pasando entre vosotros dos. Esta persona, cariño, tira más para él o para ella. Entonces, tú también tienes que poner tus cartas sobre la mesa. Ese es el mensaje. Pon tus cartas sobre la mesa, sobre todo, Sagitario, para que no te hagan daño, ¿vale? No te hagan daño. Estás un poco tenso, un poco tensa, relacionado con los sentimientos, con la comunicación, con la relación. O de repente puede ser que tú sientes que esta persona tira más para él o más para ella, cariño. Como que de repente me dices, Richard, yo siempre estoy pendiente de la familia, siempre estoy pendiente de los detalles, que no falte esto. Aunque no tengan lo que es una relación de pareja, tú siempre entregas más
tú siempre das más por esta comunicación, por esta relación. Entonces, cariño, tú también tienes que hablar, porque a lo mejor esta persona está conforme o piensa que tú estás contento o contenta con esta situación. Tienes que hablar, mi querido Sagitario. Ese solamente es como consejo, solo tómalo como un consejo, porque siento que vas a tener una conversación. Vamos a ver qué nos dicen, carta guía, carta consejo, esta carta. La carta de la templanza, tu signo. Mira, tu signo, Sagitario. También puede ser que estés lidiando con un Acuario. Pero yo veo aquí, Sagitario, que tú vas a tener un encuentro o una conversación, o lo estás esperando ya, o estás esperando ese momento, y este momento llega, porque tenemos lo que es la carta de la templanza. Y como es tu signo, también es Sagitario, cariño, nos dicen que lo que tú estás deseando, lo estás atrayendo. Si tú de repente estás visualizando, me gustaría, Richard, que esta persona ya se ponga en contacto, me gustaría hablar, llegar a un acuerdo, solucionar este problema, siento que se ponen en contacto contigo, ¿vale? Porque tenemos lo que es la carta de la templanza, cariño. Va a haber un encuentro, una reconciliación también, o vas a saber algo de alguien. No todo tiene que ser dramático, corazón. No todo tiene que ser dramático. A lo mejor vas a tener un encuentro que te gustaba tener hace mucho tiempo, y todo va a ser armonía. Por eso tú solamente ve tomando lo que es tuyo, lleva el mensaje lo que es a tu terreno, cariño. Somos miles y cada historia es un mundo. Te voy a sacar lo que más signos. Me sale un Leo, me sale un Capricornio, me sale un Piscis, cierras con un Aries. Tú solamente toma lo que es tuyo. Iniciales. A ver, mi Sagitario, corazón. Si sigues siendo puntero, te llamaré por tu nombre, cariño, porque a todos lo pongo yo un nombre, ¿vale? A ti creo que te había puesto Unicornio o Pegaso, si no me equivoco, ¿no? A ver, para aquellos que me están siguiendo, recuérdenmelo, porque tengo memoria de pez. Cuando te conviene, Richard, sí. Pegaso creo que te había puesto. La letra E. La letra J, la letra L, la letra Q, la letra F, la letra D y la letra P, corazón. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver qué te dice el Arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. Vamos a ver, corazón. Dice, armonía de compartir. Adoptando la vía de la solidaridad, abre indiscutiblemente su corazón a la compasión, tanto a la que siente por sí mismo como a la que siente por sus familiares y amigos. A lo largo de los siguientes días, acérquese a esas personas con las que cueste comunicarse y practique la armonía de compartir, mi querido Sagitario. Por otra parte, recuerda que somos miles. Siento, corazón, que hay una persona que necesita de ti, ¿vale? No es necesario que tú vayas, yo que sé, con dinero o con cosas materiales. Simplemente que hay una persona que necesita hablar contigo, o necesita un consejo de tu parte, o necesita, cariño, que tú estés más atento, más atenta a ellos. No todo tiene que ser pareja. A lo mejor es un familiar, es un padre, un hermano, un amigo, una amiga. Necesita de tu cariño, Sagitario. No seas tan arisco. A veces, como tú tienes tanto carácter y tienes elemento fuego, a veces actúas por el impulso. A lo mejor has tenido lo que es una discusión, o no tienes buena comunicación con una persona, con tu entorno, con tu familia. Ellos necesitan de ti en este momento. Por eso que te dicen armonía de compartir, la compasión, la solidaridad también, mi querido Sagitario. ¿Vale? Entonces, te recomiendo que escuches a esa persona, habla con esa persona, pregunta cómo está esa persona, con la cual de repente en estos momentos no hay contacto, o simplemente pues están enojados, ¿no? Ambos, tanto tú como la otra persona. Vamos a ver, cariño, qué me quiere decir el el tarot del año. Siempre me lío con los arcángeles. El tarot del año. Vamos a ver, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Mi querido Sagitario, que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 10 de copas, cariño. Yo lo que siento, Sagitario, siento que al margen de que tú tienes tu carácter y tus impulsos, cariño, eres fuego, corazón,
Te veo también que hay una ilusión, Sagitario. A lo mejor de repente por eso, como me sale la carta de la templanza, tú estás deseando tener contacto con una persona. Y yo veo que tus sentimientos son buenos, tus sentimientos son reales, cariño. No es una aventura, no es un amor de verano, no es algo pasajero, no. Tus sentimientos son reales. O de repente tú estás sintiendo sentimientos reales por una persona en concreto, porque tenemos lo que es la carta del 10 de copas. Vamos a ver qué más me dicen. Es una carta maravillosa. Te noto un poco ilusionado también, un poco ilusionada. La carta de la reina de bastos y la carta del 7 de espadas. Cariño, siento, mi querido Sagitario, que esa persona también siente ilusión por ti. Y yo siento que esta persona se pone en contacto contigo o se va a comunicar contigo muy pronto. O simplemente si este personaje tú lo tienes cerca, sea hombre o mujer, y estaba un poco a la defensiva, esta persona, cariño, sus sentimientos van floreciendo más y más hacia ustedes, mi querido Sagitario, ¿vale? Entonces, corazón, no sé por qué siento que muy pronto vas a ser correspondido o correspondida, pero ese es por tu buena energía, cariño. Ese es por tu buena energía, porque tenemos la carta de la templanza. Es cierto que eres un poco impulsivo, pero tranquilo, tranquila, porque las personas que te conocen realmente saben lo que tú vales, ¿vale? Pero aquí yo veo, cariño, que alguien se acerca a ti, alguien te busca, alguien que tú estás ilusionado o ilusionada, porque tenemos la carta del 10 de copas y siento, corazón, que vas a estar como tu energía es buena, como tus intenciones son buenas, Sagitario, siento que esta persona te va a ver más atractivo, más atractiva o interesante, cariño. Vamos a continuar. La carta también del mundo. El mundo que te dice, el mundo, corazón, me dice, aquello que tú has estado deseando tanto, este deseo se cumple y como tenemos el mundo, cariño, va a terminar bien. Entonces quiere decir que este regalo, esta sorpresa es bueno, corazón. No es simplemente una aventura o algo pasajero, no, es bueno porque tenemos la carta del mundo, de la sacerdotisa, cariño. Vosotros van a ser correspondidos y correspondidas por una persona, ¿vale? Por una persona que vale la pena, pero también antes de eso, si a lo mejor tú estás en problemas con alguien, va a haber una conversación, un acercamiento, tienes que poner las cartas sobre la mesa. Todo se va a solucionar. Tranquilo, tranquila. Un mensaje de los ángeles del amor, mi querido Sagitario. Vamos a ver, corazón. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Luego voy a canalizar, ¿vale? Quiero canalizar contigo, ya que han sido punteros con las semillas sagradas. Luego voy a canalizar. Vamos a ver un mensaje de los ángeles del amor, un mensaje de los ángeles del amor. Las canalizaciones son muy bonitas. Vamos a ver qué nos dicen. Dice, puede amar sin miedo. ¿Qué te había dicho, Sagitario? Hay una persona que te va a corresponder. Abre el corazón para dar y recibir la energía más elevada de todos, cariño. De todos. Siento, corazón, que todo se va a empezar a poner en orden. Si tú de repente tenías una mala racha y quizás por la energía, corazón, todo se empieza a poner en orden. Muchas personas te van a buscar. Muchas personas, cariño, simplemente te van a decir, quiero estar contigo, quiero conversar, quiero hablar contigo, etcétera, etcétera. Te voy a sacar lo que es un mensaje del Tarot Z, a ver qué me dicen. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. A ver, mi Sagitario, corazón. Estas dos, ¿vale? Por algo será. Dice, la carta del 3 de copas y la carta del 10 de bastos, cariño. Es importante, mi querido Sagitario, que luches con uña y dientes por el amor, por la familia, por los hijos, por tu entorno. No te rindas, cariño. Eres una persona con mucha capacidad, una persona inteligente, eres una persona con mucha fuerza. No te rindas, corazón. Sé que en estos momentos de repente tú, mi querido Sagitario, estás un poco decepcionado. Te sientes de repente como derrotado, cansado, cansada, pero hay un motor y motivo. Si tú te das cuenta, aquí este personaje, esta mujer está herida, ¿ves? Puede ser también un varón, está herida, está herido. Este personaje, cariño, se siente cansado, derrotado, su entorno es un caos, pero sin embargo aquí hay una criatura, ¿te das cuenta? Y esta criatura, cariño,
es tu motor y motivo, porque justo del corazón sale fuego. Sale fuego, cariño. Aunque en estos momentos tu mundo se esté desmoronando, mi querido Sagitario, siento, cariño, que hay personas que dependen de ti o simplemente tienes un motivo para seguir adelante. Puede ser hijos, puede ser padres, puede ser familia, puede ser algo especial en tu vida. Y aquí con la carta de 10 de bastos me están diciendo, cariño, de ladrillo en ladrillo se construye lo que es un imperio. Cariño, aunque existan tormentas, aunque exista calor, cansancio, aunque sientas de repente de que todo se ha acabado, vas a lograr tus objetivos. ¿Ves? Porque aquí hay pirámides, cariño. Entonces, corazón, si tú estás pasando por una mala racha, muy pronto las cosas se van a poner en orden en tu vida. Muy pronto, ¿vale? Vamos a canalizar, mi querido Sagitario, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario, que Dios y el universo me ayude. En primer lugar, Sagitario, siento que muchos de vosotros posiblemente están lidiando con personas de elemento fuego, especialmente lo que es un Leo. Siento esto, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Yo lo que veo aquí, veo que muchos de ustedes a veces como que se sienten un poco desplazados. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo mucha gente, mucha multitud. O tú de repente tienes algún tipo de inseguridad o te cuesta comunicarte con los demás, Sagitario. Te cuesta. Siento que alguien me dice, dile que escuche su corazón. Dile que siempre he estado ahí, que no estás solo, no estás sola. Me dicen esto. No sé qué tiene que ver para ti el recuerdo de una montaña o posiblemente tú vives cerca de una montaña, cariño. Porque estoy viendo montañas, estoy viendo como si fuera más naturaleza o puede ser un pueblo también. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Yo lo que estoy viendo aquí, mi querido Sagitario, es como si te viera con un ropaje en una edad como si tuvieras, yo qué sé, 7, 8, 9 años, pero estás con un ropaje como deteriorado, como si fuera que una ropa vieja, una ropa sucia, Sagitario. Entonces, quizá de repente todos los problemas que tú has tenido o que tú estás teniendo es en base a que hay algo que tú tienes que sanar y que vienes arrastrando desde tu juventud, cariño, o tu infancia. Hay algo que te marcó, hay algo que te causa dolor, hay algo que te causa tristeza, o que simplemente no has podido entender por qué las cosas han salido así. A lo mejor de repente, cariño, lo que tú necesitas es el cariño o el consejo o el abrazo de alguien que quizás ya no está en esta tierra, en este mundo, o que simplemente vosotros, la comunicación no es muy fluida también. El número 7 tiene que ver algo para ti y me dice, dile que es papá. No sé qué tiene que ver, pero me dice, dile que es papá. Tiene que ver algo con las cordilleras, con las montañas también, o con el campo, Sagitario. Cordilleras, montañas o campo. Vamos a ver, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Te pide, mi querido Sagitario, que por favor pongas en orden todo. ¿Hay alguno de ustedes, Sagitario, que posiblemente por los problemas que has tenido, tienes como un poco tu templo, tu casa, tu hogar, un poco desordenado? Te piden que pongas en orden todo. Esto es bueno, Sagitario, porque entonces permites que el aire se renueve, se renueve. Tienes que ordenar muchas cosas en casa, en el trabajo, o simplemente pon en orden tu ritmo de vida. Me están pidiendo esto, me están pidiendo. Me dicen que tú habías tenido algún tipo de oración o hiciste una promesa a mamá. ¿Has hecho una promesa o una oración a mamá? Me están diciendo aquí. Inclusive te veo que has estado escribiendo como una carta
Puede ser que a lo mejor eso también esté representado, que has querido enviar un WhatsApp, un mensaje a una persona que puede ser tu madre o una persona que tú sientes que es como un familiar. ¿Vale? Entonces, me dicen que cumplas una promesa también. Tienes que cumplir lo que es una promesa, mi querido Sagitario. Cumple una promesa, ¿vale? Hay algo que tú has prometido y que quizás de repente por los sucesos de tu vida simplemente has ido dejándolo pasar o te has olvidado. Puede ser el caso. Estoy viendo tu casa, estoy viendo tu casa y en un lugar donde hace como una esquina, forma como si fuera una cuchilla en punta, cariño, hay algo ahí. Hay algo ahí, ¿vale? O ahí se ha roto algo. Tienes que empezar a ver en una esquina o en un lugar donde se juntan las dos paredes y hacen como una cuchilla, ¿no? Como una punta, como si fuera la proa de un barco, como Titanic, cariño, una punta. Ahí se ha roto algo o se ha caído algo. Si de repente, mi querido Sagitario, vamos a suponer que tú me dices, Richard, se me rompió un cristal. Es importante que cuando se te rompa un cristal, llámalo superstición o lo que tú quieras, echas agua. Echa agua, cariño, porque si no, todo tu día va a ser un desastre. Si tú de repente se te ha roto algo, una luna, un espejo, tu mesa de cristal, tienes que echar agua en ese lugar. Agua limpia, agua de grifo, da igual, pero que sea limpia, porque si no, todo tu día va a ser un desastre. Todo tu día, ¿vale? Si te ha pasado esto es importante porque eso es mala energía. Eso es mala vibra, mi querido Sagitario. Eso es mala vibra. Me dice, dile por favor que deje ese rencor y que yo siempre estoy ahí. Te está hablando un ser de luz. ¿Qué tiene que ver la inicial E? La inicial M. Alguien utilizaba mucho un abanico. Estoy viendo. O de repente tenía mucho bochorno, mucho calor, o vosotros vienen de un lugar donde hace mucho bochorno, pero siempre está con el abanico, siempre está así, en esta posición, siempre se está echando aire, o siempre tenía esa costumbre, esa persona, de echarse aire. Rubén, el nombre de Rubén, tú solamente ve tomando lo que es tuyo, ¿vale? Solamente ve tomando. Vamos a ver qué más me dicen, vamos a ver. Mi querido Sagitario, mi querido Sagitario, mi querido Sagitario, que Dios, el universo me ayude. En algún momento tú, Sagitario, has visto la imagen de un ave o de un búho o una lechuza. Me dicen que no tengas miedo, que no te asustes y que no lo hagas daño, porque en esa ave, puede ser una paloma, puede ser yo que sé, cualquier tipo de ave, está la energía de una persona que te cuida, ¿vale? A veces en Perú, Sagitario, tenemos esa, nuestra tradición, ¿no? Porque yo soy de Perú también, en que si vemos escuchar, si escuchamos oír una lechuza que está llorando, que está gritando, lo tomamos como mal augurio, como que la muerte está rondando. Pero en otras culturas, cariño, representa que viene un ángel, un ser de luz que te está cuidando, que te está protegiendo. Te cuento algo. Mira, mi madre tuvo que ir a buscar lo que es a un familiar, y ella me lo contó, y se fue por el pueblo. Era 3 de la mañana, cariño, Sagitario. Y hay un puente que es un poco peligroso en mi pueblo, porque lamentablemente en ese lugar pues asaltan y pasan cosas, ¿no? Entonces mi madre dice que se iba como orando y pensó lo que es en su papá, ¿vale? Pensó en su papá. Y da la casualidad que justo ve que un búho, algo que no se ve mucho en mi pueblo, un búho pasa y se para en el puente. Y el búho lo queda mirando, y ella lo mira y sigue caminando lo que es el puente. Pasó el puente y no le pasó nada. No tuvo ni miedo, nada. Luego que mi madre pasó ese puente, ese búho simplemente desplegó las alas y se fue. Me lo contó. Y yo le digo, ma, esa energía puede ser la energía de tu papá, ¿vale? En este tipo de aves,
o en cualquier tipo de aves o cualquier tipo de animal, cuando tú te sientes de repente un poco solo, sola o deprimido, deprimida y tienes una persona que ya no está en esta tierra y aparece un animal, cariño, es la energía de ese ser de luz, especialmente las aves, ¿vale? No sé, tú coméntame. Los colibríes también está representado con los seres de luz. No sé por qué siento, mi querido Sagitario, que muchos de vosotros van a recibir esa señal en algún momento de tu vida. Sea madre, sea padre, sea hermanos, una persona que ya no está en esta tierra se va a manifestar a través de esa señal, mi querido Sagitario. Entonces, tienes que estar atento. Si tú ves esto, simplemente haz una oración o simplemente di gracias. Gracias a tus ángeles, gracias de repente a este familiar. Agradece nada más, pero te van a estar dando mensajes. Alguien quiere manifestarse en tu vida, un ser de luz. No tengas miedo, ¿vale? Este es el mensaje que te quería entregar, cariño. Te quiero y es muy curioso, ahora me doy cuenta, la carta de la templanza también representa como si fuera un ave, fíjate, un ave. Entonces, muchos de vosotros van a recibir una señal a través de las aves. Hasta la vista, Sagitario. Sé feliz. Dime si te gusta tu lectura bonus y espero que seas puntero para entregarte más información. Si vosotros continúan siendo punteros, ya no va a ser tan corto, va a ser más larga la lectura bonus, como también entrego lo que es otros signos. Te quiero. Hasta la vista y sé feliz, Sagitario.